Bien, jóvenes, buenos días. Esperando que se encuentren bien, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. En el curso de geometría, el tema de triángulos para los salones semestrales. Antes vamos a marcar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Definir correctamente el triángulo rectilíneo. Utilizar adecuadamente las propiedades de los triángulos de acuerdo a sus condiciones. Muy bien, ese es nuestro objetivo. Empecemos. Primero vamos a definir qué es un triángulo, ¿de acuerdo? De manera general. Un triángulo, jóvenes, es una figura geométrica que se genera al unir tres puntos no colineales. Definición más sencilla. Unir tres puntos no colineales. ¿Qué son puntos no colineales, profesor? Aquellos puntos que no están ubicados sobre una misma recta o un mismo segmento. De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a juntar y los alumnos van a pensar, alguno pensará de esta manera. Profe, mira, le estoy juntando estos puntos mediante líneas curvas. ¿Ya? Alguno va a pensar de esta manera, líneas curvas y segmentos de recta. Alguno va a pensar de esta manera, mediante segmentos de recta. ¿De acuerdo? Profesor, este triángulo no existe. Sí existe, jóvenes. Se llama triángulo curvilíneo. Oye, profe, no lo sabía. Ahora ya lo sabes. Oye, este tipo de triángulo se conoce como el triángulo mixtilíneo. ¿Por qué? Porque está unido mediante segmento de recta y líneas curvas. ¿De acuerdo? Este tipo de triángulo se conoce como triángulo rectilíneo. Y es lo que vamos a estudiar, al triángulo rectilíneo. Momentáneamente. Más adelante estudiaremos a estos dos tipos de triángulos. Entonces, empecemos. ¿Qué es un triángulo rectilíneo? Figura geométrica que se genera al unir tres puntos no colineales mediante segmento de recta. Así ve, como puedes observar por acá. Bien. Entonces, lo que vamos a ver de este triángulo son sus elementos. Bien, ¿cuáles son sus elementos básicos? Estos puntos adoptan el nombre de ¿qué? De vértices. El segmento que une dichos vértices se llama ¿qué cosa? Lados. Al generar la figura, generamos los ángulos internos y externos. En este caso los he denominado beta, teta, phi. ¿De acuerdo? Los ángulos exteriores X, Y y Z. Ahora, necesito saber cómo se genera un ángulo exterior. Es importante saber eso, jóvenes. Para obtener el ángulo exterior, se prolonga uno de los lados del triángulo. En este caso he prolongado AC y genero el ángulo exterior, que en este caso vale X. Prolongo el lado AB, genero Y. Prolongo el lado BC, genero Z. Es muy importante, jóvenes, saber cómo generar un ángulo exterior. Por favor, no lo olvides. Hay que prolongar uno de los lados. Bien. Teoremas fundamentales. Vamos a ver algunos teoremas. Teorema número 1. ¿Qué dice? Suma de ángulos internos. Bastante básico para ustedes, bastante conocido. ¿A qué es igual la suma de los ángulos internos? ¿A qué es beta más teta más phi? 180 grados. Muy bien. Fácil. Teorema número 2. Suma de ángulos externos. En todo triángulo, ¿a qué es igual la suma de los ángulos externos? 360. Muy bien. Teorema número 3. Medida de un ángulo externo. ¿A qué es igual la medida de un externo? A la suma de dos internos no adyacentes al ángulo. Es decir, si yo quiero obtener X, debe resultar de la suma de teta y phi. Si yo quiero obtener Y, debe resultar de la suma de beta y teta. ¿De acuerdo? Lo mismo para obtener Z, debe ser igual a ¿qué? Beta más phi. Muy bien, aquí está, mira, vean. A este teorema yo lo conozco como la poderosa. Así es que cuando me escuchas hablar más adelante, aplica la poderosa, no me refiero a tu vecina, sino a este teorema. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué lo llamas así? Porque es bastante útil, bastante sencillo de utilizar en los ejercicios. Veamos acá. Vamos a ver el siguiente teorema. Teorema número 4. Relación de existencia. ¿Qué se cumple en todo triángulo, jóvenes? Escucha, dado mi triángulo de lados A, B y C, dice, para calcular uno de los lados, ya sea A, B o C, dice, uno de los lados va a ser mayor a la resta y menor a la suma de los otros dos. Profe, no entiendo, ¿cómo así? De esta manera, fíjate. Suponiendo que B es mayor o igual a y mayor o igual a C,
este lado va a ser mayor a la resta de estos dos y menor a la suma. Profe, ¿cómo así? No entiendo. De esta manera, mira, ¿ve? El lado A es mayor a la resta de los otros dos y menor a la suma de los mismos. ¿De acuerdo? Este teorema es muy importante. Por favor, recuérdalo toda vez que tratas con lados. Un ejemplito, mire por acá. Dice, ejemplo, en el gráfico calcule cuántos valores enteros admite X. Bien, por acá está X, mira, ¿ven? Le voy a poner X más 2. Acá está, X más 2. Dice, la medida de uno de los lados, X más 2, será mayor a la resta de 8 y 5 y menor a la suma de 8 y 5. ¿Cómo así, profe? De esta manera, mira, ¿ven? ¿Sí? Haciendo la operación correspondiente, aquí sería 3 y aquí sería 13. ¿De acuerdo? Vamos, restamos a todos menos 2 para eliminar 2 porque yo necesito solamente X. Ajá, aquí sería 1 y aquí sería 11. Entonces los valores que adopta X es mayor a 1 y menor a 11. Los valores serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Menor a 11. ¿De acuerdo? ¿Cuántos valores hay? 9 valores, ¿no? Muy bien. De aquí pueden surgir una serie de preguntas como por ejemplo, calcule el mínimo valor entero, sería 2. Calcule el máximo valor entero, sería 10. Te pueden preguntar también, calcule la suma de los valores múltiplos de 5, por decir, ¿no? ¿Sería cuánto? 5 más 10. Y así pueden surgir una serie de preguntas al respecto. Teorema siguiente, teorema número 5. Propiedad de correspondencia. ¿Qué es eso, profesor? En todo triángulo, jóvenes, concéntrate en este triángulo, por favor. Dice, a mayor ángulo se opone mayor lado. A menor ángulo se opone menor lado y viceversa. Profe, no entiendo. ¿Cómo así? Mire por acá. Voy a suponer que en el triángulo alfa es mayor a beta. Mira, alfa es mayor a beta. Si alfa es mayor a beta, digo, a mayor ángulo se opone mayor lado. A menor ángulo se opone menor lado. O sea, profesor, A es mayor a C. De esta manera, mira, ¿ven? ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo funciona en los ejercicios? Veamos un ejemplo. Dice, calcular el mínimo valor entero de X. Mire por acá. Si usted observa por aquí, te das cuenta que aquí hay una teta y aquí dos tetas. De los dos, ¿quién es más grande? Obviamente 2 tetas. Entonces, si él es mayor a mayor ángulo, se opone mayor lado. A menor ángulo, menor lado. Significa que X es mayor a 4. ¿Cómo, profe? De esta manera, mira, ¿ven? 2 teta es mayor a teta, entonces teta es mayor a 4. Si teta es mayor a 4, los valores que admite serían 5, 6, 7, 8, 9, etc. Pero lo que me están preguntando es el mínimo valor, que sería ¿cuánto? 5. Muy bien. Teorema número siguiente, teorema número 6. ¿Qué dice? En todo triángulo, si desde un punto interior al triángulo le traza segmento de recta a sus 3 vértices, dice, la suma de dichas longitudes, es decir, X más Y más Z, va a ser mayor al semiperímetro del triángulo y menor al perímetro del triángulo. A ver, profe, ¿cómo sería eso? De esta manera, mire, ¿ven? X más Y más Z, mayor al semiperímetro y menor al perímetro del triángulo. Esto no se olvide, por favor. ¿Ya? Además, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? La suma de X más Z siempre va a ser menor a la suma de A más B. La suma de X más Y va a ser siempre menor a la suma de B más C. Y la suma de Y más Z va a ser menor a A más C. Aquí está, ¿ve? Esto no se olvide, por favor, es muy importante. Bien, veamos la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en 2 tipos, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Eso sabemos, vamos, recordemos, es aquel triángulo cuyos lados, ¿cómo son? Iguales. Además, sus ángulos también lo son. Y por cierto, su medida, ¿cuánto es? 60, 60, 60. Muy bien, esa es la característica principal de un triángulo equilátero. Triángulo isósceles.
Es aquel triángulo donde dos de sus lados son iguales y el lado diferente adopta el nombre de base. Eso no se olvide, por favor. Y los ángulos generados con la base también son iguales. Alfa, alfa por acá. O también podrías decir, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Vale decir, a A se opone alfa, al otro A se opone alfa. Bien, triángulo escaleno. Es aquel triángulo cuyos lados como son diferentes. A, B, C. Por consiguiente, sus ángulos también lo serán. Alfa, beta y gamma. Muy bien. Según la medida de sus ángulos, triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Viene del término agudo. Sus tres ángulos internos van a ser agudos. ¿Y qué es eso, profesor? Menores a 90 grados y mayor a 0, lógicamente. Triángulo rectángulo. Es aquel triángulo donde uno de sus ángulos vale 90 y los otros dos suman 90, para que sea 180 lógicamente. ¿Sí? Oye, analicemos un poquito por acá. Si estos dos suman 90, significa que cada uno vale menos que 90. Y si vale menos que 90, ¿cómo se les llama? Menor a 90, ¿cómo se les llama? Ángulos agudos, claro que sí, ángulos agudos. ¿Ya? Cuando yo hablo del triángulo rectángulo voy a decir, uno es recto y los otros dos son agudos. Y los agudos suman 90. Y cuando suman 90 se les llama complementarios. Repasando un poco. Siguiente y último, triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo donde uno y solamente uno de sus ángulos es obtuso. Y un obtuso es mayor a 90 y menor a 180. Muy bien. Veamos, jóvenes, algunas propiedades adicionales. Propiedad número 1. Propiedad número 1. Esto es un cuadrilátero no convexo, boomerang, ¿no? En el mundo geométrico más conocido como el famoso pantaloncito, ¿no? El pantalón pitillo para algunos. ¿Qué dice la propiedad? Dice la suma de botapié más cinturaza te da sorpresa, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Alfa más beta más teta es igual a x. Aquí está, ¿ver? Teorema número 2 de la propiedad de tu amigo, ¿no? Propiedad de, ¿cómo se llama esto? Mariposa, cometa, no sé cómo lo llaman. La idea es que te recuerdes. Veamos acá. La suma de estos dos ángulos resulta igual a la suma de estos dos. ¿Sí? Bien, eso sí sabes, con un breve recuerdo nada más. Propiedad número 3. ¿La reconoces o no? Vamos, ¿lo reconoces? Sí, ¿cómo se llama? Es un cuadrilátero convexo, más conocido como la propiedad del pescadito, cometa, etc. Bien. ¿Qué dice el teorema o la propiedad? Que la suma de la boquita más la colita resulta igual a la suma de las aletas. Alfa más teta es igual a x más y. Siguiente propiedad, la propiedad de la estrella generada por un pentágono, por favor, generada por un pentágono. La suma de los 5 ángulos va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Normalmente aquí se equivocan, le ponen a veces 360. Por favor, los 5 ángulos va a resultar igual a 180. Siguiente. Teorema número 5. En todo cuadrilátero convexo, dice, la suma de dos ángulos internos consecutivos va a ser igual a la suma de los otros dos, pero exteriores. Es más, si es igual a m más n. Muy bien, la propiedad del chuyito, ¿no? Algunos lo conocen con ese nombre, porque tiene una especie de chuyo, ¿no? Bien, ¿qué dice? En todo triángulo, dice, la suma de dos ángulos externos va a ser igual a un interno, mire por acá, a un interno, aumentado en 180. Listo. Esas son las propiedades elementales. Ahora vamos a empezar el desarrollo de tu práctica. Muy bien. Ahora te toca, jóvenes. Muy bien, como siempre tú. Esto es fácil, ¿no? Más fácil que tú. Muy bien, jóvenes. Entonces, empecemos con el desarrollo de tu práctica. Espero que les vaya bien. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias.